Por interés, insistió Esperanza, aunque su voz ya era apenas audible. Ricardo me lo explicó todo. Fue entonces cuando todo encajó. Las visitas repentinamente frecuentes de Ricardo, las conversaciones privadas, los documentos firmados sin que nosotros supiéramos nada. Ricardo te ha manipulado, dije con tanta calma como pude reunir. Te ha llenado la cabeza de mentiras sobre nosotros porque quiere tu dinero. Suficiente, exclamó Esperanza con un último arranque de energía. Sal de mi habitación, Carmen. No quiero oír más calumnias contra mi hijo. Miré a Sergio, buscando apoyo, pero él parecía tan devastado como yo, con el corazón roto. Me levanté. Te he querido como a una madre, Esperanza, dije suavemente, y eso no cambiará, sin importar lo que creas ahora. Salí de la habitación con lágrimas silenciosas rodando por mis mejillas. En el pasillo, me encontré cara a cara con Ricardo, que evidentemente había estado escuchando detrás de la puerta. Su expresión de falsa preocupación no lograba ocultar un brillo de triunfo en sus ojos. Carmen, pareces alterada, dijo con fingida compasión. ¿Está todo bien con mamá? La rabia que sentí en ese momento fue indescriptible, pero no le daría la satisfacción de una escena. Sabes perfectamente que no, respondí simplemente, pasando a su lado sin detenerme. Las siguientes horas fueron una pesadilla borrosa. Sergio salió eventualmente de la habitación de su madre, con los ojos enrojecidos y el rostro desencajado. Nos encerramos en nuestra habitación, intentando procesar lo sucedido. No puedo creerlo, repetía una y otra vez. Después de todo lo que has hecho por ella, después de cómo la has cuidado, ha sido Ricardo, dije, más segura que nunca. Ha aprovechado su vulnerabilidad, su miedo a la muerte, para manipularla. Probablemente lleva meses envenenándola contra nosotros. Sergio asintió, pasándose las manos por el pelo en un gesto de desesperación. Pero, ¿por qué lo creyó? ¿Cómo pudo dudar de ti, de nosotros, después de tantos años? No tenía respuesta para eso. El dolor de la traición era demasiado fresco, demasiado profundo. Esa noche fue particularmente difícil. A pesar de todo, seguí administrando la medicación de Esperanza, asegurándome de que estuviera cómoda. Ella no me dirigió la palabra, y yo respeté su silencio. Ricardo, por su parte, se instaló en la habitación con un sillón reclinable, como si repentinamente quisiera pasar cada minuto con su madre, cuando llevaba años evitando sus cuidados. 2 días después, Esperanza falleció durante la madrugada. A pesar del conflicto reciente, su muerte nos devastó. Había sido el centro de nuestra familia durante tanto tiempo que su ausencia dejaba un vacío imposible de llenar. El funeral fue una experiencia surrealista. Ricardo, ahora actuando como el hijo afligido y devoto, recibía las condolencias de amigos y familiares, muchos de los cuales apenas lo conocían porque rara vez aparecía en reuniones familiares. Laura permanecía a su lado, ocasionalmente lanzándonos miradas incómodas a Sergio y a mí. Nosotros, con nuestros hijos, formábamos una isla separada de dolor auténtico. Miguel y Lucía no entendían completamente lo que había sucedido en los últimos días de su abuela, y decidimos protegerlos de esa amargura, permitiéndoles conservar intactos sus recuerdos de la abuela amorosa que había sido para ellos durante toda su vida. La mañana después del funeral, mientras intentábamos recobrar algo de normalidad en nuestra rutina, recibí una llamada de un número desconocido. ¿Carmen Mendoza?, preguntó una voz masculina formal. Sí, soy yo, respondí. Buenos días, señora Mendoza, soy Manuel Torres, notario del distrito. Le llamo en referencia al testamento de la señora Esperanza Rivero. Mi corazón dio un vuelco, aunque ya sabía lo que contenía ese testamento. La formalización legal lo hacía aún más doloroso. Entiendo, dije simplemente. Necesito que usted y todos los beneficiarios mencionados en el testamento asistan a mi despacho mañana a las 11 para la lectura oficial. ¿Podrá estar presente? Sí, estaré allí, confirmé, preguntándome por qué tenía que asistir. Sí, según Esperanza, yo no recibiría nada. Excelente, dijo el notario. Es importante que todos los nombrados asistan. ¿Este es un testamento particular? Algo en su tono despertó mi curiosidad, pero no pregunté más detalles. Me limitó a anotar la dirección y a confirmar la hora. Cuando comenté la llamada con Sergio, decidimos asistir juntos, independientemente del contenido del testamento. Éramos una pareja que enfrentaba todo como una unidad. No me importa lo que diga ese documento, me aseguró, abrazándome. Lo que me duele es que mamá creyera todas esas mentiras sobre ti, sobre nosotros. Y ahora tenemos 3 meses para encontrar un nuevo hogar, añadí, pensando en lo que Esperanza había mencionado sobre el plazo de desalojo. Tendremos que empezar a buscar pronto. Sergio asintió, apretándome más fuerte contra él. Saldremos adelante.
Carmen, siempre lo hemos hecho. La mañana siguiente, nos presentamos puntualmente en el despacho del notario. Era un edificio antiguo pero bien mantenido en el centro de la ciudad. La oficina de Manuel Torres reflejaba su personalidad, sobria, ordenada, con libros de derecho alineados perfectamente en estanterías de madera oscura. Ricardo y Laura ya estaban allí cuando llegamos, sentados en cómodas sillas de cuero frente al amplio escritorio del notario. Ricardo apenas nos miró cuando entramos, mientras que Laura murmuró un saludo incómodo. «Buenos días a todos», saludó el notario Torres cuando tomamos asiento. «Estamos aquí para la lectura del testamento de la señora Esperanza Rivero. Antes de comenzar, ¿todos los presentes son conscientes de su relación con la difunta?» Todos asentimos. Ricardo parecía impaciente, tamborileando con los dedos sobre su rodilla. «Bien», continuó el notario, ajustándose las gafas y abriendo una carpeta. «Procederé entonces a la lectura». Durante los primeros minutos, el testamento seguía las formalidades legales habituales. Confirmaba la identidad de Esperanza, declaraba que estaba en pleno uso de sus facultades mentales, y detallaba sus posesiones principales, la casa familiar, aunque ahora vendida, según lo que ella nos había dicho, cuentas bancarias, algunas joyas familiares, y acciones en diversas empresas. «Ahora, procederé a la distribución de bienes», anunció el notario, pasando a la siguiente página. Ricardo se inclinó ligeramente hacia adelante, anticipando su momento de triunfo. «A mi hija, Laura Rivero, le dejo la suma de 50.000 euros y las joyas familiares que pertenecieron a mi madre». Laura asintió levemente, sin sorpresa. Esta parte coincidía con lo que Esperanza había mencionado. «A mi hijo mayor, Ricardo Rivero», continuó el notario, y noté cómo Ricardo esbozaba una pequeña sonrisa de satisfacción. «Le dejo la suma de 1 euro». El silencio que siguió fue absoluto. Ricardo parpadeó varias veces, como si no hubiera escuchado correctamente. «Disculpe», interrumpió finalmente, «debe haber un error». El notario Torres lo miró por encima de sus gafas. «No hay ningún error, señor Rivero. El testamento especifica claramente, a mi hijo mayor, Ricardo Rivero, le dejo la suma de 1 euro. Cantidad simbólica que refleja exactamente el interés y cuidado que ha mostrado hacia mí durante la mayor parte de mi vida adulta». El rostro de Ricardo pasó del desconcierto a la indignación en cuestión de segundos. «Esto es absurdo», exclamó, levantándose. «Mi madre firmó otro testamento hace apenas unas semanas. Yo mismo la acompañé al notario». Manuel Torres permaneció imperturbable. «Señor Rivero, este testamento fue firmado por su madre hace exactamente 10 días, invalidando cualquier testamento anterior. Fue registrado y verificado según todos los protocolos legales. Puedo mostrarle la firma y la certificación médica que acompaña al documento, confirmando que su madre estaba en pleno uso de sus facultades mentales en el momento de la firma». Ricardo parecía a punto de explotar. «Imposible. Yo estuve con ella todos esos días. No salió de casa». «De hecho», intervino el notario con calma, «yo personalmente visité a la señora Rivero en su domicilio, a petición suya. Me pidió absoluta discreción sobre la visita». Mientras Ricardo digería esta información, el notario continuó con la lectura. «El resto de mis bienes, incluyendo el dinero obtenido por la venta de la casa familiar, todas mis cuentas bancarias, inversiones y posesiones personales, las dejo a mi hijo Sergio Rivero y a su esposa Carmen Mendoza, con la condición específica de que la mitad sea puesta en fideicomiso para mis nietos, Miguel y Lucía, para asegurar su educación y futuro». Sergio y yo nos miramos, completamente atónitos. ¿Cómo era posible? Esperanza nos había dicho explícitamente que todo iría para Ricardo, que la casa había sido vendida, que tendríamos que mudarnos. Además, continuó el notario, debo aclarar que la casa familiar nunca fue vendida. La señora Rivero consideró la posibilidad pero finalmente decidió no proceder con la venta. La propiedad forma parte de los bienes que heredan Sergio Rivero y Carmen Mendoza. Ricardo se levantó bruscamente, su rostro desfigurado por la rabia. «Esto es una farsa. Exijo ver ese supuesto testamento. Mi madre me prometió personalmente». «Puede examinar el documento, por supuesto», dijo el notario, deslizándolo hacia él. «Como verá, está todo en orden. La firma de su madre, verificada por mí y por un testigo independiente, junto con la certificación médica mencionada». Laura, que había permanecido en silencio hasta entonces, miraba alternativamente a su hermano y al documento, claramente confundida. «No entiendo», dijo finalmente. «Ricardo nos aseguró que mamá había decidido dejarle casi todo a él, para que lo invirtiera en sus negocios». El notario Torres carraspeó suavemente. «Hay una carta adjunta al testamento, dirigida específicamente a ustedes.
que quizás clarifique la situación. La señora Rivero me pidió que la leyera en voz alta tras la distribución de bienes. Sacó un sobresellado de la carpeta, lo abrió cuidadosamente, y comenzó a leer. Queridos hijos, si están escuchando esto, significa que ya no estoy con ustedes. Me gustaría explicar las decisiones que he tomado en mi testamento. Durante mis últimos meses, mientras enfrentaba mi propia mortalidad, cometí el error de escuchar mentiras y manipulaciones. Ricardo, siempre has sido hábil con las palabras. Siempre has sabido cómo presentar las cosas a tu favor. Casi logras convencerme de que Carmen, quien ha sido más hija para mí que algunos de mis propios hijos, solo estaba a mi lado por interés. Pero incluso en mis momentos de duda, incluso cuando la enfermedad nublaba mi juicio, una parte de mí sabía la verdad, y fue esa parte la que me impulsó a llamar secretamente al notario Torres, a quien conozco desde hace décadas y en quien confío plenamente. Ricardo, lamento el legado simbólico que te dejo, pero refleja lo que tú mismo sembraste. Durante años te alejaste, apareciendo solo cuando necesitabas algo. Tu repentino interés en mis últimos meses, tus preguntas constantes sobre mis finanzas, tus intentos de alejarme de quienes realmente me cuidaron, todo ello reveló tus verdaderas intenciones. Laura, te quiero, hija, pero también debes reflexionar sobre tu papel en esta familia. Demasiadas veces has permitido que otros tomen decisiones por ti. Demasiadas veces has sido cómplice pasiva de injusticias. Sergio y Carmen, ustedes han sido mi verdadero apoyo, mi familia real. Me cuidaron cuando más lo necesitaba, sin esperar nada a cambio. Si les hice creer en esos últimos días que no valoraba su dedicación, les pido perdón. Fue un momento de debilidad, alimentado por el miedo y las mentiras. La casa siempre fue y será su hogar. Nunca pensé seriamente en venderla, aunque permití que Ricardo creyera que había logrado convencerme, para ver hasta dónde llegaba su manipulación. Les pido que cuiden el uno del otro, que cuiden de mis queridos nietos, y que recuerden que el verdadero legado que dejo no son posesiones materiales, sino el amor y los valores que compartimos durante tantos años. Con todo mi amor. Esperanza. El silencio que siguió a la lectura fue absoluto. Ricardo parecía petrificado, su rostro una máscara de incredulidad y rabia. Laura lloraba silenciosamente, su compostura finalmente rota. Esto es mentira, balbuceó finalmente Ricardo. Carmen la manipuló al final. Mamá me prometió todo a mí. El notario Torres cerró suavemente la carpeta. Señor Rivero, le aseguro que su madre estaba plenamente consciente cuando firmó este testamento. De hecho, insistió en grabar un video testimonial para respaldarlo, precisamente porque anticipó esta reacción. Ricardo parecía a punto de sufrir un colapso. Sin decir palabra, tomó su maletín y salió precipitadamente del despacho, dejando tras de sí un silencio tenso. Laura nos miró, sus ojos llenos de confusión y arrepentimiento. Yo no sabía hasta qué punto Ricardo había manipulado las cosas, dijo finalmente. Me hizo creer que mamá realmente dudaba de ustedes. Sergio tomó mi mano con fuerza. Lo importante es que mamá supo la verdad al final, dijo, y que hizo lo que consideró justo. 3 meses han pasado desde aquel día en el despacho del notario. Ricardo desapareció nuevamente en el extranjero, sin responder a nuestros intentos de contacto. Laura, sorprendentemente, ha tratado de reconstruir su relación con nosotros, visitándonos regularmente y estableciendo una relación más cercana con sus sobrinos. En cuanto a Sergio y a mí, seguimos en la casa donde pasamos los últimos 20 años, ahora legalmente nuestra. Hemos convertido la habitación de Esperanza en una especie de sala familiar, donde guardamos sus recuerdos más preciados y donde a veces nos sentamos simplemente a recordarla. A veces, en las noches tranquilas, creo sentir su presencia, como si de alguna manera siguiera cuidando de nosotros, y en esos momentos, le susurro un gracias silencioso, no por los bienes materiales que nos dejó, sino por los años compartidos, por las lecciones de vida, por habernos permitido ser su familia. La verdadera herencia de Esperanza no fue su casa o su dinero, sino el ejemplo de fortaleza, dignidad y amor verdadero que, incluso en sus momentos más vulnerables, supo reconocer y proteger.